¿Sí queda claro? No es un curso, no es una plática de determinación de contribuciones, pero aquí a lo que quiero llegar es que para poder aplicar mi factor de actualización, forzosamente lo primero que debo de hacer, señores, es determinar mi periodo. Una vez que yo determino mi periodo, se me facilita la vida. ¿Qué hago? INPC del mes anterior al más reciente, entre INPC del mes anterior al más antiguo, tan tan se acabó, y ahí obtengo un factor de actualización. ¿Sí? Si yo no tengo un periodo establecido, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo no tengo un periodo establecido? Pues entonces ya no puedo ni actualizar nada, ni entiendo, ni cómo se come este factor de actualización. ¿Ok? Ahora bien, que esta es una de las partes que me encanta y uno de las preguntas que hago en cada evento o en cada clase que tengo, y me doy cuenta que no sabemos cuál, ni cómo, ni dónde, ¿no? O si sabemos cuál, no tenemos nosotros el fundamento. Y es justamente lo que me va a plantear entre el tercer y quinto párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que me dice: para determinar las contribuciones, ojo, aquí me habla de las contribuciones en general, de todas las contribuciones y todos los accesorios. Para determinar las contribuciones y sus accesorios, se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición, que es la que usamos nosotros al momento del pago de las contribuciones al comercio exterior. Se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué subrayo esto de Banco de México y Diario Oficial de la Federación? Porque muchas veces mi respuesta es, pues la que está en el Diario Oficial de la Federación. Señores, tenemos que tener claro que esta publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación la hace directamente el Banco de México. ¿Y cuál va a ser, cuál es la publicación que voy a utilizar? La publicada el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Ahorita voy para las contribuciones al comercio exterior. Y esta parte me tiene que quedar muy clara. Los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día que se causen las contribuciones. ¿Qué tengo aquí? Sin lugar a dudas, solamente tengo en general, o me llama en general, a todas las contribuciones. Pero el quinto párrafo establece que para determinar las contribuciones al comercio exterior, así como para pagarlas, se debe efectuar, que dice, aquella que se deban efectuar en el extranjero, se considerará el tipo de cambio que se publique en el Banco de México en términos del tercer párrafo del presente artículo. ¿Qué es esto entonces? Me lleva al tercer párrafo y me dice que vas a utilizar el tipo de cambio vigente al momento en que se causen las contribuciones. ¿Y cuál es el vigente? El publicado en el día anterior. ¿Sí? A manera de ejemplo, y para poder aterrizar este concepto, les comento cuáles son los momentos de causación en el caso, y les doy nada más el ejemplo, en el caso de importaciones definitivas. Aquí me tengo que remitir al artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. Usuarios del comercio exterior, les pido, les suplico, les ruego de la manera más atenta que en lugar de tatuarse el infinito, se tatúen el artículo 56, fracción primera de la ley aduanera. Créanmelo que sirve para todo. Lo van a ver en muchísimos artículos, en muchísimas reglas, y me marca y me quita muchas dudas de, y a partir de cuándo tengo que actualizar, o qué es lo que tengo que pagar, o qué es lo que debo de considerar, o cuál va a ser la regulación o restricción no arancelaria que voy a aplicar. Aquí me queda bien claro, y me dice, las cuotas, aquí estoy pensando, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, prohibiciones aplicables serán las que rijan en las siguientes
fechas. Sí, aquí que me debe de quedar claro. Si yo tengo duda, ¿qué arancel voy a aplicar? Pues me voy al 56 fracción primera y me dice el que rija en la siguiente fecha, es decir, el vigente en la siguiente fecha. El tipo de cambio, que es mi materia de estudio del día de hoy, ¿cuál va a ser el tipo de cambio, el que rija, el vigente en las siguientes fechas? Y me dice la fracción primera, en importación temporal o definitiva, depósito fiscal y elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. ¿Cuáles son esas siguientes fechas? Me voy a abocar solamente a los 3 primeros incisos de la fracción primera del artículo 56, porque es el que es más fácil de tocar. ¿Sí? Y tengo, bueno, para empezar, vamos a pensar, una mercancía no se teletransporta, sí, eso lo hemos platicado en otras ocasiones, y entonces una mercancía puede entrar por mar, puede entrar por tierra o puede entrar por aire a territorio nacional. Entonces, ¿cuál va a ser ese momento de causación? Yo le digo también, ¿cuál va a ser ese momento de entrada de las mercancías al país? Y entonces será el arancel, base gravable, tipo de cambio, cuota compensatoria, todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, acuérdense, permisos, cupos, mercancías prohibidas, etcétera, 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 son las que rigen, es decir, son las vigentes en el caso de tráfico marítimo, la de fondeo, y cuando esta no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas. Sí, la de fondeo dice, bueno, o se las voy a explicar como si tuviéramos 6 años, y es como las entiendo. Tengo un amigo experto en derecho marítimo, un día lo vamos a invitar para que nos platique acerca de todos estos momentos. Mi admiración y respeto para el maestro Rubén Ascar Camacho, especialista en derecho marítimo, pero alguna vez en alguna otra plática me dijeron, pues ya no se realiza la del fondeo. La verdad, desconozco, voy a preguntarle, es lo que le voy a preguntar la siguiente oportunidad que tenga yo de platicar con Rubén. Ahorita me vino a la mente esto, ¿no? Que ya no fondean. ¿Qué es el fondeo o qué es lo que yo entendía como el fondeo? Cuando avientan el ancla. Sí, la de amarre, cuando se amarra la embarcación a otra embarcación, es decir, un amarre en una segunda fila, y la de atraque cuando atraca directamente en el muelle, ¿no? Hasta ahí, ese es el tipo de cambio que voy a utilizar al momento de calcular las contribuciones al comercio exterior. En terrestre, en el que las mercancías crucen la línea divisoria. ¿Y qué es que crucen la línea divisoria? Pues que crucen la línea divisoria, ¿no? Y yo siempre digo, salen hasta en una canción, esta de salieron de San Isidro procedentes de Tijuana, ahí que tenemos que la frontera de Tijuana no es San Diego, como muchas veces tenemos la idea, sino es San Isidro. Entonces, en el momento en que crucen las mercancías, esta línea divisoria, será el momento, el tipo de cambio, los aranceles que estarán vigentes en ese momento. Y en aéreo, la del momento de arribo de la aeronave en las que transporten las mercancías al primer aeropuerto nacional. Yo siempre digo, ¿cuál es el momento de arriba para muchos? Es el momento en el que nos persinamos. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el momento de arribo, señores? Cuando las llantitas del avión tocan el primer aeropuerto. Ahí arribó la nave. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque me va a servir esto para determinar incrementables de acuerdo al 65, fracción primera, inciso D de la ley aduanera. En su momento lo van a ver y cuando lo tengan que estudiar, ese es el momento de arribo para incrementar. ¿Ok? Entonces, marítimo, fondeo, amarre o atraque, terrestre cuando crucen la línea divisoria, y aéreo